Muy bienvenidos mis hermanos de Travis en español. Nos encontramos por la primera vez en esta situación muy interesante, un poco difícil, algo muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Bueno, y quiero durante este tiempo primero darle la bienvenida, saludarles, aunque no en persona, y animarles, hermanos. Manténganse fieles durante este tiempo. Manténganse en paz, la paz de Jesucristo, la paz de Dios. Tengan paciencia. Y ahora le estoy diciendo eso, hermanos, pero francamente me estoy hablando a mí mismo. Porque a mí a veces me da también un poco de ansiedad, me da un poco de miedo de lo que está ocurriendo, qué va a ocurrir, no tanto con la enfermedad, sí con eso, pero también qué va a ocurrir con nuestros trabajos y las entradas económicas para todos ustedes y para nosotros, qué va a ocurrir con la economía, con los negocios, o sea, todos tenemos las mismas preguntas, los mismos temores. Y esos son reales, son cosas verdaderas que afectan a su vida, afectan a mi vida, afectan a sus familias, a sus amigos. Y la verdad es que no sabemos exactamente qué va a ocurrir, pero en todo esto tenemos que mantenernos fieles, mantenernos en paz, tomando de la paz de Dios y las promesas que Él nos ha dado. Y realmente una pregunta que podemos hacernos en este tiempo y una pregunta que debemos hacernos cuando cualquier cosa ocurra en nuestra vida, cualquier circunstancia, cualquier sufrimiento, cualquier obstáculo, es simplemente hacer la pregunta: Dios, Señor, ¿qué quieres que aprenda durante este tiempo? ¿Qué quiere Dios que aprendamos nosotros como iglesia, como congregación durante este tiempo? Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en esta circunstancia? Porque realmente Dios usa toda situación, permite toda situación y usa toda situación para que podamos ser más como Él, que podamos ser más como nuestro Señor Jesucristo y que podamos aprender. Y lo puede usar todo para bien, como dice Romanos 8:28. Bueno, de todos modos, aquí estamos en el primer sermón por video. Quién sabe cuántos vamos a tener, no es lo mismo, pero por lo menos podemos por lo menos mantenernos firmes en el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra. Y quiero animarles, hermanos, también que no pierden contacto unos con los otros. Yo voy a tratar varias veces durante la semana de poner algo en Facebook, de mandar textos y correos electrónicos, y ojalá me estoy poniendo en contacto con todos de ustedes de alguna forma. Y no quiero durante este tiempo dejar a un lado nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos a continuar nuestro estudio en Juan, los mismos sermones que hubiera presentado si estuviera cara a cara con ustedes ahí en el santuario bajo. Pero primero, antes de continuar con nuestro estudio en Juan, quiero orar un poquito. Como ustedes saben, tenemos casi siempre todos los domingos ese tiempo de oración corporal con toda la congregación. Y yo quiero nomás tomar unos momentos aquí en el video y ustedes ahí en su casa, sea donde sea que estén, y tomando unos minutos para preparar nuestros corazones para oír de la palabra de Dios esta mañana. Así que oremos, hermanos, por unos momentos. Señor, yo doy gracias que tú eres soberano, que no hay nada que está ocurriendo en el mundo, que no hay nada que está ocurriendo en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestras familias, que te sorprende. No hay nada que tú no sabes, que tú no puedes controlar, no puedes dirigir. Y Señor, pido que a través de todo esto, las dificultades, las cosas inesperadas, las sorpresas que son sorpresas para nosotros, pero no para ti, pido, Señor, que tu voluntad sea hecha, que a través de todo tú seas honrado, glorificado, que tú puedas usar estas circunstancias para traer más personas a Cristo, a la salvación, que las uses en nuestras vidas para madurarnos, para crear más paciencia en nosotros, para crear más dependencia en ti, más dependencia unos en los otros como un cuerpo de Cristo.
Y Señor, cuando todo esto se acabe, cuando se termine esta crisis, que podamos decir que nuestro Señor ha sido glorificado, que nos hemos mantenido firmes, que nos hemos amado y apoyado unos a los otros, que hemos aprendido más cómo tener paz y descansar en la paz que tenemos en Cristo, que hemos aprendido paciencia, hemos aprendido cómo amarnos, que hemos aprendido a ser más y más como nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, ahora que vamos a estudiar más acerca de la palabra, de tu palabra, aquí en el Evangelio de Juan, acerca de Jesús, toma esta palabra, que tu Espíritu Santo la tome y la aplique a nuestras vidas hoy día, tal como debe ser aplicado. Señor, yo pido por estos hermanos, estas hermanas que están en estos momentos viendo, oyendo este video. Cuídalos, Señor, protégelos en sus familias, en sus trabajos, que se queden sanos, que tengan sus necesidades materiales satisfechas, que tú proveas lo que necesitan ellos físicamente, emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente. Y protégenos, Señor, y tráenos todo con bien en unas semanas más, que podamos juntarnos y mostrar el amor que tenemos uno para con los otros y glorificar a tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Espero que tengan sus Biblias ahí con ustedes, así que abren sus Biblias, por favor, en Juan capítulo 1. Y hoy día vamos a mirar los versículos 35 al 51, un pasaje un poquito largo, pero vamos a estar hablando de Jesús y su llamado. Jesús y su llamado a nuestras vidas. Y hemos visto a Jesús el Eterno, hemos visto cómo Jesús era el enfoque del ministerio de Juan el Bautista y cómo necesita ser el enfoque de nuestras vidas. Y veamos ahora en más detalle el llamado de Jesús, el llamado que él dio a sus primeros discípulos, pero también cómo ese llamado aplica a nuestras vidas. Miremos algunas de las dinámicas del llamado de Jesús a ser su discípulo. Empezando con versículos 35 al 51, lo voy a leer y de ahí vamos a ir mirando algunos pasajes poco a poco. Empezando con 35. El día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le dijo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, lo trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Nataniel y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nataniel le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Nataniel que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Nataniel: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Nataniel y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás.
Y le dijo, de cierto digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Noten primero aquí que Juan el Bautista manda sus discípulos a Jesús. En versículo 35 al 39 dice que él vio a Jesús y mandó sus propios discípulos a Jesús. Y esto es bastante increíble de un punto de vista humano. Juan está tan consciente de su llamado, de su propio ministerio, de su propósito, de su relación con Dios, que está dispuesto a perder o rendir sus discípulos, sus propios discípulos a Jesús. Está dispuesto a entregar, a mandar sus discípulos a Jesús. La voluntad de Dios, el plan de Dios era el enfoque de Juan. Recuerden eso del sermón anterior. Y realmente no hay muchas personas dispuestos, no hay muchos líderes religiosos dispuestos a hacer eso, a entregar sus propios discípulos. Y ahora vemos que Juan identifica a Jesús con la misma frase que vimos en el sermón anterior, el Cordero de Dios. Está diciendo Juan, he aquí el que ustedes buscan en sus corazones. He aquí el cual yo estaba preparando tus mentes y corazones para recibir. Ahora, interesante que no manda directamente a los discípulos a Jesús. O sea, no dice, vayan a Jesús, no dice, vayan ustedes a Jesús. Pero ellos estaban tan bien preparados y reconocieron inmediatamente que era lo que tenían que hacer. He ahí el Cordero de Dios. Oh, el de que tú, Juan, estabas hablando. Entonces lo siguieron. Siguen a Jesús. Él se da cuenta y se voltea y los mira y les pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué están buscando ustedes? Ahora él ya sabe la respuesta, pero quiere que ellos lo digan. ¿Dónde moras, Jesús? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Dónde te estás quedando? Queremos ir contigo, están diciendo. Y él simplemente les dice, venid y ved, síguenme. Ahora la pregunta, ¿qué busca usted? ¿Qué buscaba usted antes de conocer a Jesús? Piensen, ¿qué buscan sus amigos, sus familiares inconversos? A veces si les preguntamos, ¿qué están buscando? ¿Cómo están? Nada, estoy bien, dicen muchas veces. Pero la realidad es que Dios nos ha creado a todos los seres humanos para estar en relación con Él, para alabarle a Él. Pero en nuestra condición natural, eso no es posible. Y queda en nosotros un vacío espiritual, un vacío mental, emocional y relacional. Pero en nuestra condición natural, cuando somos inconversos, cuando somos perdidos, casi nunca interpretamos ese vacío correctamente y la tratamos de llenar, de satisfacer. Tratamos de satisfacer ese anhelo que tenemos con cosas materiales, con relaciones humanas, con el trabajo a veces, con el dinero, con el sexo y aún con cosas buenas, con obras buenas. Nuestros conocidos inconversos son quizás muy buenas personas, pero tienen un vacío espiritual que a veces los reconocen, a veces no. Y sin Cristo están perdidos. Cuando nos relacionamos con estos que son inconversos, nuestros inconversos familiares o amigos o compañeros de trabajo, los apuntamos, los dirigimos, los mandamos a Jesús. Ahora muchas veces le apuntamos o lo mandamos a un libro y eso quizás sería bueno. A veces a una persona, a veces a una organización. A veces le mostramos alguna sabiduría humana. Y a veces esas cosas son buenas. Pero a veces no solamente cuando fallan esas cosas, es cuando los mandamos a Jesús. Pero tenemos que mandarlos, tenemos que apuntar a estas personas a Jesús. Quizás el primer paso, obviamente, es ser su amigo.
es invitarles a la iglesia, es servirles de alguna forma, pero tenemos que apuntarles a Cristo, el quien salva y el único que puede llenar ese vacío espiritual que existe en toda persona aparte de Dios. Entonces Juan manda a sus discípulos a Jesús. Y ahora fíjense que Andrés trae a su hermano a Jesús. En versículo 42, ahí dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, era uno de quien era el discípulo de Juan y que había seguido a Jesús. Y halló primero, la primera cosa que hizo es que fue a su hermano. Y a su hermano Simón le dijo, hemos hallado el Mesías. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Quien fue mandado por Juan, no tarda en ir a traer a su hermano. Aquí está el Mesías, dice Andrés. Aquí encontramos la esperanza de Israel. Encontramos el que cumple con todas las promesas del Antiguo Testamento. Ahora, cuando dice todo esto, no significa que Andrés ni los otros discípulos entendían en ese momento todo lo que significaba ser Mesías. Iban a aprender mucho más, incluyendo y especialmente que este Mesías iba a morir en la cruz. Pero en este momento Andrés sabía que en Jesús había algo que nunca antes había visto y quería traer a su hermano para conocerlo. Bueno, tal como lo hizo con Andrés, Jesús ve directamente al corazón de Simón y le da un nuevo nombre, Cefas o Pedro, que significa roca. Ya sabe Jesús que este hombre fuerte, este hombre testarudo, este hombre valiente, también podía ser un cobarde y uno muy débil. Ahora, los expertos en el evangelismo y el crecimiento de las iglesias han dicho que el 80% de las personas nuevas que vienen a la iglesia vienen porque alguien los invitó y los trajo. No vienen porque tenemos un buen letrero o un buen sitio de web, no vienen porque se les manda un folleto, no vienen porque tenemos un concierto, no vienen porque tenemos un predicador, un evento. Todas esas cosas son buenas y a veces esas son cosas, pero no vienen simplemente porque hay esas cosas, vienen porque alguien los invitó y los trajo a la iglesia. Y no invitar nomás, pero a veces hay que traerlos, porque ustedes saben, lo han visto, quizás lo han hecho en tiempo pasado. Alguien los invita, sí, ahí voy a estar, pero nunca van, porque no tienen ninguna intención de ir. No solamente a veces tenemos que invitarlos, pero a veces tenemos que ir y traerlos. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a tener un poquito de inconveniencia con nuestros familiares, con nuestros amigos inconversos? Sí, hay que hablar de ellos acerca de Jesús, hay que invitarles a la iglesia, pero a lo mejor tenemos que ir a pasar a sus casas a buscarlos y traerlos a la iglesia. Pero hermanos, para hacer eso se van a tener que levantar un poquito más temprano. Bueno, Juan mandó a sus discípulos a Jesús. Andrés trae a su hermano a Jesús. Pero Jesús también, él mismo busca a discípulos. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Simple, cortito esta narración, este versículo. Halló a Felipe y le dijo, sígueme, tú, sígueme. Obviamente, Felipe lo hizo. El hecho que en este caso Jesús inició el contacto es muy interesante. Un erudito, un estudioso del Nuevo Testamento, en un comentario observa que en la narración de los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, encontramos que Felipe siempre parece ser un poquito tímido, más vacilante en su personalidad y quizás uno que no siempre tomaba la iniciativa, entonces, un poco tímido. Entonces Jesús sabía eso y no esperó que Felipe viniera a él, pero simplemente fue a Felipe y le dijo, oye tú, sígueme. Gracias a Dios
que Jesús no espera que nosotros lo busquemos a Él, pero que Él, el buen pastor, sale a buscar a sus ovejas perdidas. Y sale a buscarnos nosotros cuando nos apartamos del rebaño. Esto es una verdad que no debemos de olvidar, que Dios, por medio de su Espíritu Santo, está buscando discípulos, está buscando personas para salvar, que van a ser adoradores de Dios. Te buscó y te salvó a ti, me buscó y me salvó a mí. Bueno, algunos dirán, bueno, si Dios está haciendo esa obra, si Dios está buscando los que quiere salvar, nosotros no tenemos que hacer nada. No. Él nos invita, nos manda a participar en su misión de ir y encontrar las personas que están listas para responder y recibir a Cristo. Entonces la pregunta, ¿me estoy alineando con el plan y los propósitos de Dios para la vida de otros? ¿Estoy relacionándome con las personas perdidas? ¿Estoy orando por las personas perdidas? Eso de orar es el primer paso. ¿Tienen ustedes, hermanos, tienen ustedes anotado en una lista las personas perdidas por las cuales están orando? ¿Me estoy juntando con las personas perdidas o me estoy escondiendo en la iglesia? Ahora no estoy diciendo que se junte con las personas perdidas y se porten, que tengan la conducta de los perdidos. No se vaya a los bares y todo eso, no estoy diciendo eso. Pero se está relacionando con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. ¿Es sal y luz en el medio de las tinieblas? ¿O me estoy escondiendo? Nos estamos escondiéndose entre nosotros mismos. Sí, debemos juntarnos como cuerpo de Cristo, debemos juntarnos como iglesia y apoyarnos, pero también tenemos que ser sal y luz en medio de un mundo perdido. Entonces Jesús también busca discípulos. Y ahora al fin aquí nos damos cuenta otra vez que hay uno que trae su amigo a Jesús. Felipe trae su amigo a Jesús. Versículo 45 al 51, no lo voy a leer otra vez, pero Felipe va a Natanael y le dice, mire, hemos hallado el que cumple con las profecías de Moisés. Pero Natanael es escéptico, sospechoso. Eso es su personalidad. Todos tenemos personalidades diferentes. Algunos nos dicen algo, lo creemos inmediatamente. Otros de nosotros nos dicen algo y dame la evidencia, dame la prueba, no te voy a creer. Y así era Natanael. Hemos hallado el que cumple con todas las promesas del Antiguo Testamento. Hemos hallado al Mesías. Dice Natanael. No lo creo, pero sabe que de Nazaret, encontramos este Mesías de Nazaret, pero Nazaret es un pueblito insignificante en una región despreciada, de ahí no sale nada importante. Las cosas importantes solamente salen de la capital, de Jerusalén. Bueno, tal como lo ha hecho con nosotros, Jesús inmediatamente ve dentro del corazón de Natanael. Sabe que este es uno que es directo, sin engaño. Dice la verdad nomás, sea lo que sea, lo dice lo que quiere decir. Natanael queda impresionado que Jesús lo entiende como es. Pero Jesús le dice, eso no es nada que te entendí. Vas a ver, vas a experimentar cosas mayores y más impresionantes. Lo que Jesús quiere decir en versículo 51 no es muy claro, esto de lo que vas a ver el cielo abierto y los ángeles de hombres suben y descendiendo. Los eruditos estudian ese versículo y no saben exactamente lo que Jesús quiere decir, excepto que siguiendo a Jesús, Natanael va a ver en las palabras y en los hechos de Jesús cosas divinas que son asombrosas e increíbles. Otra vez aquí volvemos a la dinámica de ir a los quienes conocemos y traerlos a Jesús. Él es el quien cumple con las promesas de Dios.
Él es el único que puede llenar y satisfacer ese vacío, ese anhelo espiritual que existe en los seres humanos. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, dándonos vida eterna, dándonos vida abundante. Entonces las preguntas que hay que hacer, las cosas para decidir aquí. Esta es una invitación por video. Jesús te busca. Responde a su invitación. Jesús te busca. Ahora, es posible que haya alguien que está mirando este video en este momento que no conoce a Jesucristo personalmente como su Señor, como su Salvador. A lo mejor sabes algo de Jesús, a lo mejor asistes a la iglesia, a lo mejor tienes una Biblia y lo lees, a lo mejor eres muy buena persona, a lo mejor has oído cosas religiosas y doctrina toda tu vida, pero la pregunta no es si sabes mucho o cuánto sabes o qué sabes, pero simplemente que ha llegado el momento que has reconocido que eres pecador, que estás perdido aparte de Jesucristo, que necesitas confesar tus pecados y recibir a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Si no lo has hecho, necesitas hacerlo en este momento. Esa es la invitación de Jesús a ti, al que estás escuchando, porque Él busca discípulos, busca a esos que lo van a seguir, que quieren ir de ser apartados de Dios a ser seguidores de Jesús y adoradores de Dios. Para nosotros que ya conocemos a Jesucristo como Señor y como Salvador, que ya somos seguidores y discípulos de Jesús, ¿estamos mandando a alguien a Jesús? ¿Estamos apuntando? Ahí está el Mesías, ahí está el Cristo, ahí está el Jesús, ahí está Jesús, mi Señor, mi Salvador, y que te puede salvar a ti. ¿Estamos mandando personas a Jesús? ¿Estamos trayendo a alguien a Jesús? Ahora sí, un poquito difícil ahora traer las personas a la iglesia porque no nos estamos reuniendo, pero siempre podemos traer personas a Jesús. Y la realidad, la única razón que lo traemos a la iglesia es para que vengan a Jesús. Tenemos que traerlos a Jesús, no a ser miembro de la iglesia, no a ser un bautista, no a ser un diezmador, no a leer la Biblia. Todas esas cosas son buenas, pero queremos traerlos a Jesús. ¿Estás trayendo a alguien a Jesús? A la misma vez, ¿estás saliendo? ¿Estás buscando? ¿Estás yendo para buscar a alguien, a traerlo a Jesús? Ahora, durante este tiempo de la virus y cuando nos estamos quedando en casa, algunos de ustedes no salen mucho, no pueden salir, no deben salir. Algunos todavía tienen que salir a trabajar. Y aunque no estamos relacionándonos con muchas personas y públicamente y con grupos, existe ahora una oportunidad increíble para apuntar personas a Cristo, para mandar personas a Cristo, para atraer personas a Cristo, para buscar personas a Cristo. Aproveche, hermanos, y yo quiero aprovechar, todos necesitamos aprovechar de este tiempo, de compartir la esperanza que tenemos en Jesucristo. No importa lo que pase en el mundo, tenemos paz y esperanza en Jesucristo, siendo discípulos de Jesucristo. Trae a alguien a Jesús, manda a alguien a Jesús, anda a buscar a alguien para traerlos a Jesús. Aproveche de esta oportunidad para mostrar cómo ser un discípulo de Jesús. Bueno, quizás durante esta invitación alguien tiene una pregunta, una inquietud, necesitas más información. Y si así es, quiero que te pongas en contacto conmigo. Puedes llamarme en mi teléfono, que es el 214-215-5598. Me mandas un texto, me llamas y me pongo en contacto contigo para que podamos conversar acerca de alguna decisión que necesitas hacer. O si quieres, me puedes mandar un correo electrónico.
Mi correo electrónico es terry.coy, es terry.coy, @Travis, TRAV_IS.org, terry.coy @travis.org. Póngase en contacto conmigo si quiere saber más de cómo conocer a Jesucristo, cómo ser su discípulo. Muy bien, hermanos de Travis en español, vamos a seguir semana por semana decidiendo qué hacer, siendo buenos ciudadanos, obedeciendo lo que el gobernador, el alcalde, el presidente nos sugiere en cuanto a quedarnos apartados durante este tiempo. Pero vamos a seguir con un video, un sermón regular todos los domingos. Y los miércoles, para los que están acostumbrados del estudio corto que hacemos en Salmos, igual voy a grabar un estudio en Salmos todos los miércoles y lo voy a subir también a YouTube. Así que estén mirando por esa información, corran la palabra. Si hay alguien por ahí que no está seguro cómo conectarse con el enlace de YouTube o cómo quedarse en comunicación conmigo o con la iglesia, favor de pasar esa información. Muy bien, hermanos, que tengan una buena semana. Cuídense, tengan cuidado. Si pueden quedarse en casa, quédense en casa. Si tienen que salir a trabajar, cuidado, como dicen, lávense las manos, no se den la mano, no se abracen, no se den besos ni nada así. Cuidado, hermanos, protéjanse para que nadie se enferme. Y estemos orando que el Señor sea glorificado durante este tiempo y que use este tiempo en nuestras vidas para que seamos mejores discípulos de Jesucristo y para que podamos traer a otros a Jesús. Oremos y estamos despedidos. Señor, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de ver tu llamado en nuestras vidas. Gracias por llamarnos, Señor. Gracias que podemos ser tus seguidores, tus discípulos. Y pido, Señor, otra vez por estos hermanos que están mirando, que están viendo este video. Protégelos, Señor. Si hay alguno que está viendo este video y no te conoce, que este momento, este día es el día que se arrepiente, que te entregues su vida, que tú le perdones, que sea salvo y que empieza de este momento en adelante a ser tu seguidor, tu discípulo. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos pronto.